vamos a ver cómo esta tradición de la simbología occidental se ha estudiado en diferentes escuelas a partir de métodos y tendencias y sensibilidades distintas. Vamos con ello. Son estas tres que estáis viendo aquí. El Instituto Warburg y toda su estela, el Círculo de Éranos y después la escuela tradicional, a veces llamada tradicionalista también. Los miembros de esta escuela son bastante reputados y sus libros ahora tienen mucho predicamento. ¿Qué es lo que hace peculiar a este historiador del arte comparado con otros en su tiempo? Pues sobre todo el acercamiento que hace a la obra de arte, a las figuras, a los temas. Él va a estudiar ese fenómeno de la ritualidad, de la serpiente, de las imágenes y los símbolos vivos en movimiento, funcionando dentro de un rito. Es decir, la relación orgánica del arte con la religión. Muy importante. Y él invita simplemente a que asociemos las imágenes y que veamos qué hay de pervivencia. Esa pervivencia o esa fórmula del pathos son los dos conceptos que Warburg introdujo para señalar aquellos gestos del pasado que aún están en el presente de las imágenes y las emociones o pasiones que pueden rastrearse mediante el montaje de las obras. Fijaros, aquí vemos una imagen de la melancolía, de la persona triste, meditativa, pensativa, un poco apesadumbrada, con este gesto así. Y vemos que es algo que se repite. Hay un consenso cultural de que esto tiene que ser así en varias épocas. Es que hay un consenso, incluso esta melancolía maravillosa, ¿no?, de Alberto Durero. Pero también estas otras figuras melancólicas. ¿Veis? No importa la cultura. Yo me he permitido, en plan así un poco rápido, haceros un ejercicio a la manera de Saxel con otra figura que sería la de la serpiente, por ejemplo. Fijaros, hemos visto 1.000.000 de veces este tema iconográfico. La serpiente en el árbol, el pecado original, la serpiente como la tentación, el mal, y esto es algo que reconocemos culturalmente en todas partes. No importa el periodo, lo conocemos. Sin embargo, también hemos visto la cruz de Cristo con una serpiente aquí abajo. Podríamos pensar que es la idea de el mal vencido por la cruz. Sin embargo, no tiene por qué ser así, porque la serpiente, a los pies de la cruz, como vemos también aquí en esta imagen, quizá tenga otros orígenes. Vemos en un pasaje del Antiguo Testamento una nueva figura axial, no un árbol, pero sí una columna, un pilar, sobre el cual hay una serpiente. En este caso se trata de la serpiente de bronce de Moisés. Dios envía unas serpientes desde el cielo para picar al pueblo de Israel, porque está renegando de Dios, está refunfuñando. Y Dios se cabrea y envía esas serpientes y los israelitas van muriendo. Entonces piden a Moisés que interceda ante Dios y Dios dice, está bien, haz con bronce una serpiente, ponla en lo alto de un mástil y quien la mire se salvará. Evidentemente para los cristianos ese mástil ya era una prefiguración, un anticipo de la cruz, porque el Cristo en la cruz es como esa serpiente. De hecho, Juan mismo en su Evangelio dice que igual que la serpiente de bronce siglos atrás fue elevada para salvar a los israelitas, así es necesario que sea elevado el Hijo de Dios en la cruz para salvar a todo el mundo. Por lo tanto, ahí entenderéis también esta otra axialidad, la del báculo de los obispos, que está rematado con una serpiente. Antiguamente los báculos, cuando los hacían bien, tenían esta forma, acababan en forma de serpiente, porque el que sigue a su pastor, a su obispo, se salva. Y esta idea salvífica, benefactora de la serpiente, la encontramos también en otra axialidad, como este bastón de Asclepio o Escolapio, el dios de la medicina, que lleva una serpiente enroscada ahí. Aún en nuestras ambulancias vemos esta imagen. Tiene una vida, la imagen continúa perpetuándose. Ya nadie piensa en el dios Asclepio cuando ve esto, mas el origen está ahí. Y en el árbol de la vida, y en la cruz, y en el báculo. Caramba, de hecho, la hija de Asclepio, que es Higia, que es la higiene, tiene también este plato y una serpiente. Y en las farmacias vemos esto, la copa de Higia, donde tú vas a encontrar esa salud que te puede faltar. Pero es que también podría ser que esto que vemos en las farmacias sea la copa de San Juan.
porque Juan estuvo a punto de ser envenenado por sus enemigos y al darse cuenta que la copa que le habían ofrecido tenía veneno, hizo el signo de la cruz sobre ella y el veneno se transformó en serpiente, se fue y él pudo tomar la copa. De manera que aquí hay un misterio en la serpiente que tiene que ver con la vida, con la muerte, con la salvación, con cosas semejantes, cosas cercanas, y es una imagen que tiene una vida, que tiene una cultura, una historia cultural. Esto es un poco lo que podría proponernos un Saxel, ¿no? En su método. ¿Veis? Este San Juan de el Greco muestra un poco lo mismo. ¿Veis? Es que podríamos estar horas con esta idea de la vida, la protección, la defensa, la salud. Esto es Hércules, ¿no? En el jardín de las Hespérides, donde hay una serpiente llamada Ladón que está guardando un árbol, etcétera. ¿Veis? Otra vez lo mismo. La axialidad, la serpiente, el tesoro, el secreto, la medicina, la salvación. Cuidado que esto no es de Asclepio, pero es de Hermes. Es la misma idea, pero en doble, resolviendo la dualidad. Tendremos ocasión de hablar de estas cosas. Pero hay una vida de la imagen aquí también, como la hay en este huevo de los ofitas, esta secta gnóstica. Pasar a este otro modo de abordar la simbología, que es el círculo de Éranos. El que destaca por encima de todos, creo, para lo que nos interesa a nosotros sobre todo, es el rumano Mircea Eliade. A Eliade le debemos el redescubrimiento de la coherencia, la nobleza, la lógica interna y de la estructura metafísica de las culturas arcaicas, de las culturas que hemos llamado, ¿no?, supuestamente primitivas, lo que contradice los estudios antes de Eliade, quienes veían en esas formas arcaicas solo superstición y magia en el peor sentido. Y Eliade redignifica esas culturas y dice que los indios de no sé dónde o los aborígenes de no sé qué tienen un sistema mítico y religioso tan brillante, tan profundo y tan elevado como el cristianismo, como el islam o como cualquier otro. Esta idea del mito es básica. Eliade es el que nos redefine bien qué es un mito en un tiempo en el que ya se decía que, no, no hagas caso de esto. No es que es un mito, no es verdad. Como si el mito fuera mentira, ¿no? Eliade es el que nos demuestra que el mito es absolutamente real. No literal, pero es real. Para Eliade el mito es, él lo define exactamente así, el mito es el modelo ejemplar fijado por los dioses o por Dios in illo tempore, ¿no?, en el tiempo antiguo, ancestral, en aquel tiempo, el modelo ejemplar que el ser humano debe imitar por tal de actualizar aquel tiempo a fin de dotar de sentido a todo cuanto haga. Si el ser humano hace algo que no está imitando el modelo de los dioses, o de Dios, o de los héroes fundadores, es un acto que se puede hacer, pero es un acto sin sentido. Para dotar de sentido a la realidad, debo imitar los modelos que la mitología nos ha legado. De modo que los mitos son modelos, son ejemplo. Y si los imitamos, nuestro mundo, nuestra vida tiene validez. Y contemporáneo de Eliade está Carl Gustav Jung, una de las fuerzas vivas más importantes de este círculo, del que voy a hablar mejor después. Redescubre manuscritos alquímicos que se empiezan a traducir, a publicar y a editar gracias a él, porque él ve algo en la alquimia que conecta con sus ideas de los arquetipos, ¿no? Ya sabéis, los arquetipos, Jung, aquí lo decimos, ¿no? Cree que el ser humano no nace como una tabula rasa, sino que hay un inconsciente colectivo. Nacemos conectados con ese inconsciente, donde hay un conjunto de recuerdos e ideas que son compartidas por toda la humanidad. Ideas con las que todos nos podemos identificar, no importando tu cultura, ni dónde has nacido, ni en qué tiempo vives. ¿Qué son los arquetipos? Pues son patrones e imágenes arcaicas y que son universales y derivarían de ese inconsciente colectivo, de esa nube, ¿no?, donde está todo guardado. Son la contraparte psíquica del instinto. Son potenciales heredados que se actualizan cuando entran como imágenes en la conciencia o se manifiestan en el comportamiento, en la interacción con el mundo exterior. Existen tres
tipos, ¿no? de arquetipos, los eventos, las figuras y los motivos. Eventos arquetípicos, evidentemente el nacimiento, la muerte, la separación de los padres, la iniciación, todo eso lo vemos en cuentos, en mitos, en leyendas. También las figuras arquetípicas que se repiten bajo velos distintos, pero en todas partes. La gran madre, el padre, el diablo, el héroe, el anciano sabio. Y después los motivos arquetípicos. El apocalipsis, entendido aquí como el fin del mundo, el diluvio, regeneración del mundo, la creación, todo esto está un poco en todas partes, porque toda la humanidad bebe de estos eventos, figuras o motivos que están en el inconsciente colectivo. Otra figura eminente de este grupo es el islamólogo Henri Corbin. Henry Corbin es muy importante para los estudios de simbología porque desde el Islam iranio, desde el Islam chiita, él nos trae nociones míticas y teológicas y sociológicas del mundo intermedio, de lo que él llamó mundus imaginalis, lo que en árabe es el alam al-mita, él lo traduce en latín como mundus imaginalis, el lugar donde la tierra se espiritualiza y el espíritu se materializa. Y ese lugar sería el lugar del símbolo, el lugar de los ángeles y el lugar del símbolo, porque símbolon, símbalo, quiere decir unión, mejor dicho aún, reunión de algo que se ha separado. Y su lugar es ese mundo intermedio. Y por último, tenemos la escuela tradicional. Para ellos, todo esto que vamos a hablar ahora, en estos días, la simbología, los mitos, la liturgia, los rituales, todo eso tiene un origen suprahumano. Nada de inconscientes, nada de subconscientes, nada de historia. Es algo legado por Dios, por el cielo, como lo queráis llamar, y los seres humanos lo hemos recibido, lo hemos conservado y lo hemos transmitido horizontalmente. Transmisión, tradición, tradere, ¿eh? Es transmitir algo, en este caso de Dios al hombre y el hombre en la historia. René Guénon, matemático, metafísico francés, dice, basta ya de estupideces. Lo que hay que hacer es volver a la tradición, a las religiones y vías espirituales tradicionales. ¿A cuál? Guénon dice, la que sea. A ser posible la tuya propia que culturalmente te resulte más fácil, ¿no? Si has nacido en Marruecos, pues, hombre, será más fácil que seas musulmán. Si has nacido en Francia, quizá el cristianismo se te va a dar mejor, o el judaísmo, lo que sea. Pero donde tú te sientas cómodo, métete ahí. Practica el exoterismo de esa religión, lo exterior, lo común a todos, las prácticas comunes, la moral, la forma de vivir, todo eso, practícalo. Y si estás deseando saber más, realizarte más, entonces busca una vía esotérica dentro de tu propia religión. Y no importa qué religión escojas, porque si tomas la vía esotérica, todas te llevarán al mismo centro, porque solo hay una verdad. Tradición es esto. Este es Moisés recibiendo la Torá desde el Sinaí, mejor dicho, del Sinaí, porque el texto no dice que la recibiera en el Sinaí o sobre el Sinaí, sino que recibe la Torá del Sinaí. Esto tiene su encanto, también simbólico. Por lo tanto, algo que viene de lo alto y que Moisés recibe. La ley, no solo el decálogo, la Torá entera es recibida por Moisés, por el profeta Moisés desde lo alto de esa montaña y la toma y después la transmite a los demás. De los 40 días que Moisés está allá arriba, el primero recibe la Torá escrita y los otros 39 días está conversando con Dios para recibir la Torá sobre la boca. Es decir, la correcta pronunciación del texto y el secreto del texto. Es lo que la Cábala después va a recuperar. Esto es tradición también. El arcángel Gabriel saludando a María y diciéndole, tú vas a ser la madre del Logos de Dios. Hay una transmisión. Las manos de Dios hacen llegar al Espíritu Santo en forma de paloma y entra por María. Por cierto, María queda embarazada por la oreja, porque es la palabra de Dios. Tú la escuchas, la recibes y te penetra.
Eso es tradición. Pentecostés, eso también es tradición. Vemos en la imagen a Cristo en el cielo abierto, manifestándose aquí en lo alto, flanqueado por ángeles, y el Espíritu Santo nuevamente, la paloma que desciende y con estas lenguas de fuego toca las cabezas de los apóstoles y de la Virgen María, la Señora también, y les transmite el don de lenguas, el Espíritu, la sabiduría, la paciencia, el consejo, transmisión, tradición, por lo tanto. O este momento en el que el profeta del Islam, Muhammad, está en el monte Hira y sale de aquella gruta, ¿no?, en la que estaba rezando y se encuentra entonces con el arcángel Gibril, con Gabriel, y el Gabriel, este ángel maravilloso, le dice, Ikra, ya Muhammad, le dice, recita, salmodia, y él dice, yo no sé leer, yo no sé recitar. El ángel lo abraza una vez y le vuelve a decir, Ikra, en el nombre de tu Señor, Ikra, Muhammad. Y él dice, que es que no sé hacer eso que me pides. Lo abraza de nuevo y le dice otra vez, Bismillah, Ikra Muhammad, ¿no?, en el nombre de Dios, recita Muhammad. Y él entonces empieza a recitar unas letras de oro que ve pasar por delante de él, que es como una primera visión del Santo Corán. Transmisión en lo alto de una montaña, después de salir de una gruta, y un mensajero del cielo le habla a este ser humano para que sea el profeta, el sello de los profetas. En estos cuatro señores tenemos un poco el fundamento de esta escuela. Luego hay más autores y autoras en el siglo XX y en el XXI sobre todo, finales del XX quiero decir y principios del XXI, pero la simiente está aquí, en estos cuatro. ¿En qué más insisten estos cuatro? Recordemos, el símbolo es el vehículo de la influencia espiritual. El símbolo puede ser narrado, es decir, puede ser en el tiempo, y eso es un mito. Puede ser escenificado, puede moverse en el espacio, y eso es el rito. De modo que la gestualidad ritual es importante, es simbólica. La recitación, la lectura, es abordar símbolos. Y hay una serie de formas simbólicas, ¿no?, de comunicarse con eso otro que son comunes a todos. Eso es lo que hemos llamado antes el exoterismo. Por ejemplo, la oración, ya sea en tu casa, a solas, o el viernes con todos los hermanos ahí en la mezquita, pero cualquiera lo puede hacer. Al final siempre estamos hablando de reunirnos con algo. El símbolo es eso. El símbolo es reunión. Y con esto ya voy acabando la clase. El símbolo, al principio, para los griegos, que de ahí viene la palabra que usamos nosotros, símbolo era sencillamente un objeto como este que estáis viendo en la pantalla. Un objeto partido en dos. De tal manera que una familia se quedaba una parte, otra familia se quedaba la otra. Y entonces, generación tras generación, ambas familias se reconocían por los vínculos de fraternidad, de amor, de ayuda, ¿no? Se reconocían porque podían reunir las dos partes, ensamblarlas. Simbalo quiere decir acto de reunir, como una contraseña, más o menos. Y esto es lo contrario al diabalei. Diabolo es una palabra, diablo, que viene de diabalei, que quiere decir separar o escindir. De modo que el arte sagrado es un arte simbólico siempre. Los ritos son simbólicos. Los mitos también son simbólicos, porque buscan reunirnos con algo que somos lo mismo. Ese algo y nosotros son la misma cosa. Somos lo mismo, pero se ha escindido, se ha desligado. De ahí la importancia de la religión. Es religiare, ¿no? Es volver a ligar una cosa con la otra. Relegere también se dice, como volver a leer algo, volver a revisarlo y ver qué es lo que realmente hay que hacer y qué es lo que realmente quiere decir el texto. De modo que esta es la clave de todo lo que vamos a estudiar en las 9 sesiones que nos quedan. La idea de reunirme. El ser humano es el símbolo por excelencia, porque somos hijos del cielo y de la tierra. La simbología lo que busca es eso, la reunión de los mundos, de llevar al encuentro el cielo con la tierra, que lo más alto y lo más bajo se encuentren. ¿Dónde? En lo más medio, en el medio más absoluto posible, en ese mundus imaginalis, o en el corazón del ser humano. Hay mil formas de decirlo. Al final veréis que siempre estaremos hablando de lo mismo constantemente, pero desde un millón de puntos de vista diferentes.
Pero la única cosa importante es esa reunión de los mundos en el ser humano. De esa unión de cielo y tierra aparece el material con el que está hecho el ser humano. Es un acto simbólico, aparte de una hierogamia, ¿no? Aparte de una unión sagrada del cielo con la tierra. Todo esto lo vamos a encontrar constantemente. En mitos de todo tipo, de toda procedencia, y en obras de arte, en relatos, en diagramas, en esquemas, en imágenes alquímicas, en sueños, en leyendas, en cuentos. Al final estaremos, como digo, siempre hablando de lo mismo, pero con mil matices, que es lo que hace bonita la simbología, ver cómo cada lengua, cada cultura, cada época se ha enfrentado a eso y ver cuánto de ello nos puede inspirar a nosotros para continuar ese legado.